Sí, quería hablar de esto de que Cuba está en la lista de patrocinadores del terrorismo, pero aquí, aquí hay algo raro porque cuando le entrevistan al vocero, el vocero da una explicación que ningún periodista se la creyó. Bueno, de paso, lo primero que yo oí que sobre eso era un escrito que tenía Radio Martí. Yo no había visto la entrevista. Y cuando vi a los periodistas, digo, bueno, y ya había hecho un escrito al respecto. eh, y los periodistas que estaban ahí se dieron cuenta de lo mismo que me di yo, que la explicación que están dando no tiene ningún sentido, eh, porque están basadas en que Cuba es patrocinadora del terrorismo porque viola los derechos humanos. Entonces, eso no existe en el mundo. En el mundo no hay ningún país en lista de patrocinadores del terrorismo porque violen los derechos humanos. Siempre ha habido una manipulación con la palabra terrorismo, ¿no? Después del 11J, el 11 de septiembre, cuando se cayeron o tumbaron las Torres Gemelas y todos aquellos aviones del Pentágono, antes existía, pero esto se exageró a un punto que tú usas la palabra terrorismo cada vez que algo no te conviene, o cada vez que estás en un truco, cada vez que estás inventando algo. Y no se logran poner de acuerdo en una definición exacta de terrorismo, ¿no? Más o menos el terrorismo es una acción que no va encaminada a una victoria política, no va encaminada a una victoria militar, sino que lo que busca es infundir terror en las personas, así de sencillo. Y cuando tú analizas los objetivos, no están. Quizás ve que hace el terrorismo, piensa que puede lograr su objetivo, pero si tú lo analizas bien, es una acción de que no hay una consistencia para lograr el objetivo, no es algo que por esa vía vayan a lograr los objetivos. En el caso del terrorismo lo que busca es a largo plazo infundir temor en la población, eh, que eso provoque colapso económico, de movilidad de las personas, eh, de movimiento de los negocios, de la propiedad privada que exista ahí, hacia otros lugares donde haya más estabilidad. Eso es lo que provoca el terrorismo, ¿no? El terrorismo se puede practicar de distintas maneras, unas veces más sutiles, otras veces más allá de directo, más bien declarado, ¿no? Pero los países estos, las potencias, usan el terrorismo como un arma de política. Entonces ellos mismos chotean esto del terrorismo. Y no hay, ni siquiera la ONU te da una definición que después los mismos países cumplan. Y ya a lo interno de los países, toda esta dictadura, cualquier cosa que tú reclames, te lo atachan de terrorismo. Lo que hay es un desastre con la palabra terrorismo. Y ya eso, cualquier cosa tú le puedes decir que es terrorismo, ¿no? Lo cual yo pienso que se debería de guardar para de verdad situaciones de que impliquen agresiones que hagan, que estén encaminadas en ese sentido, ¿no? Eh, todos los países tienen alrededor de una especie de legislación bastante nueva que está recogiendo esto del terrorismo. Pero recuerden, por ejemplo, ya en Cuba, para ir concretarnos en Cuba, siempre los dictadores, Machado, Batista, usaron la palabra terrorismo. Pero en ese momento, como no había ocurrido esto de las Torres Gemelas, se, se usaba temporalmente, ¿no? Es decir, tú estás en el poder y legalmente no le das margen a las personas de mediante protestas pacíficas poder eh, tener que sea ganancias en su reclamo. Está lo mismo que sean los obreros, que sean las personas que están reclamando que se respete la Constitución. Y te meten el cartelito de terrorismo, ¿no? Que tú no me dejas ninguna opción
Por la vía pacífica no me da opción y por la otra vía me dices terrorismo, ¿no? Entonces, bueno, ya yo tengo que seguir adelante, tú llámame terrorista, pero yo tengo que seguir adelante. Entonces, esto todo se ha prostituido. Y aquí vemos algo que es muy importante. Cuando ellos están diciendo que los Castro son terroristas y después vi que los periodistas le entrevistan y le dicen, bueno, ¿usted tiene alguna prueba del terrorismo de Cuba, ¿no? En Estados Unidos o algo. Ellos dicen, no, es que el problema es que tienen unas violaciones continuas de los derechos humanos. Y él le dice, y otro periodista le dice, bueno, y a partir de ahora entonces los países que violen los derechos humanos, ustedes lo van a catalogar como terroristas. Y dice, no, 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 no. Es que Cuba, acuérdate que esto no solo es la administración, esto pasa por otras agencias y le empieza a meter una curva y una curva. En esencia, a mí me parece que aquí lo que están tratando esto es una trampa, Eduardo. ¿Cuál es la trampa? Si yo te estoy diciendo públicamente, porque me sale de las pelotas a mí, porque ellos te dicen, esto es así, y tú le dices, pero bueno, eso no tiene ese concepto que estás aplicando, no tiene lógica. Y ellos te dicen, no tiene lógica, pero es así porque a mí me sale de las pelotas que sea así, porque ya esto está planificado así, va a ser así. Es como las elecciones, cuando el pueblo americano, una parte del pueblo americano le dice, miren, necesitamos que revisen porque estamos viendo irregularidades en las elecciones. Ellos te dicen, no vamos a revisar por nuestras pelotas, ya ganamos por nuestras pelotas y todo es por nuestras pelotas. Es decir, tú te estás dando cuenta que estas personas trazan una política y ya no hay discusión teórica de que tú le digas, bueno, pero se necesita hacer una investigación, está bien, declara que Biden ganó, pero y la otra parte, el 50% de la población necesita que hagan una investigación, que hagan una comisión en el Congreso, que lo investigue, que se haga una comisión imparcial. No, 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 lo vamos a hacer por nuestras pelotas. Entonces aquí yo estoy viendo que ellos están diciendo que los Castro son violadores, es decir, son patrocinadores del terrorismo, no por el concepto de terrorismo, sino porque violan los derechos humanos. ¿Qué te están diciendo, Eduardo? Que si los Castro sueltan los presos políticos, lo que llama la oposición rosa, los presos políticos, sabemos que en el mundo no hay presos políticos porque al Departamento de Estado no le sale de las pelotas reconocer presos políticos en el mundo y los Castro mucho menos. Pero bueno, si los Castro sueltan los presos, pues ya dejan de ser patrocinadores del terrorismo porque están basando la explicación en los derechos humanos y están basando la explicación en los presos. Entonces aquí lo que yo veo es una trampa técnica, una trampa técnica para cuando ellos le levanten a los Castro de esa lista. ¿Qué va a pasar? Cuando le levanten de esa lista van a decir, bueno, nosotros te dijimos que eran patrocinadores del terrorismo porque violaban los derechos humanos. Ahora está la otra parte. Si el hombre dice son patrocinadores del terrorismo porque hay ciudadanos americanos que algunos son de los más buscados del FBI que se refugian en Cuba, ¿qué le va a decir el periodista? ¿Y por qué ustedes no van y los cogen y los capturan? No le pueden decir no, porque Cuba tiene un ejército como el de Rusia, como el de China, un ejército que nosotros no queremos un conflicto nuclear con Cuba. Es decir, no hay manera de justificar lo que están haciendo, es una ridiculez. Y todos estos medios que antes en el periodo especial tenían el monopolio de la comunicación, yo le puse un comentario a Radio Martí y no duró ni 10 minutos. A los 10 minutos ya me lo habían bloqueado, botado de ahí. Por lo tanto, todas estas personas se están, es decir, es como el Departamento de Estado y Radio Martí tiene que mentir, tiene que manipular. Son medios de desinformación masiva.